capítulo 12. Ya llevamos cerca de 2 meses predicando desde el libro de Romanos. Creo que ya estamos a punto de concluir. ¿Cuántos se han gozado con esta serie de mensajes? ¿Cuántos se han gozado? Qué hermoso, ¿verdad? El libro de Romanos. Tanta riqueza, tanta enseñanza. Y hoy vamos al capítulo 12. Y si lo tiene, me confirmas con un amén. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la iglesia que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Alguien dice amén a eso? De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria al Señor por tu palabra, Señor, que tan solo de leerla nuestras vidas son ministradas, Señor. Gracias te damos por Pablo, que escribió esta carta, Señor. Tú lo inspiraste. Gracias porque tu palabra, Señor, nos transforma, nos ayuda y nos renueva. Y hoy te pido, Señor, que nos ministres, que ministres a cada vida que está aquí presente en este lugar. Que sea tu palabra, Señor, haciendo el trabajo por la cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Te puedes sentar, puedes tomar asiento. Y en estos días, no sé si ustedes han estado viendo, cuántos han estado pendientes a las noticias y a los medios noticiosos, o tal vez a las redes sociales. El mundo, como lo vemos hoy, está polarizado. Está polarizado. Vemos el odio,
de izquierda a derecha. Y voy a ser claro y específico. En Estados Unidos en estos días se han dado unos eventos que el que lo vio sabe que no fue nada light. Ver esas imágenes a cualquiera le quitan el sueño. Guiando y pensando en lo que le pasó a Charlie Kirk. Y ponía la cabeza en la almohada y ahí estaba esa imagen en la mente. Y después vas a las redes sociales y están los de izquierda diciendo que se lo merecía y los de derecha declarándolo un mártir. Están allá entonces no solamente los de izquierda y los de derecha, pero es que hay cristianos que son de izquierda y justificando también este vil asesinato. Y entonces los cristianos de derecha también diciendo que esto es persecución a la iglesia. Y yo veía todo esto y yo decía, bueno, Señor, ayúdame. Aquí hay algo que está mal. Aquí hay algo que está incorrecto. Y es de ambos lados. Y los mismos cristianos dividiéndose por la política o por asuntos políticos. Como les decía, los de izquierda, los cristianos de izquierda buscan los argumentos bíblicos para entonces apoyar lo que la izquierda cree o lo que el liberalismo cree. Y los de derecha, que son los conservadores, buscan sus argumentos bíblicos para apoyar a la derecha. Y el problema es que el cristianismo de hoy en día, o muchos de los cristianos de hoy en día, se han conformado con visiones políticas, con una cosmovisión que no es bíblica. Los que están desde la izquierda ven a Jesucristo como un hombre que vino para ayudar en términos sociales. Y los de la derecha dicen tenemos que ser conservadores. Uno lo ven desde la perspectiva conservadora, especialmente los conservadores toman la palabra y la tienen de rehén para impulsar su agenda política. Entonces vemos que los de la izquierda ajustan su lente para presentar a Jesucristo como una persona o como un individuo que solo luchó por los marginados y la justicia social. Esa es la cosmovisión de muchos cristianos. Y en un momento fue la mía también. Es necesario, hermano, que dejemos estas formas de ver al mundo y las cosas que pasan en la sociedad. Es tiempo de ver al mundo y la cultura usando el lente de Dios y no el lente de los ideales políticos o sociales que tiene la sociedad. Y ese es el problema que yo veo en las redes sociales. Cristianos que tienen ideales y ven el mundo no desde la perspectiva bíblica, sino desde la perspectiva, desde un lente ideológico. Y ahí es que está el problema. Por eso vemos cristianos peleando con cristianos por asuntos triviales. Pero es tiempo de que cambiemos, iglesia, nuestra cosmovisión bíblica, nuestra cosmovisión por una cosmovisión bíblica. Otra cosa es que Dios, y les digo dentro de los lentes que utiliza la sociedad, Dios no es el Dios solamente de los baby boomers. Dios es el Dios de todas las generaciones, de los mileniales, de la generación Z y de las nuevas generaciones que se levantan. Por eso no podemos tener a Dios en un molde, en el molde de las generaciones pasadas o en el molde de las nuevas generaciones. Tenemos que ver el mundo desde el lente de Dios. Y esto es cosmovisión, iglesia. Todos tenemos una cosmovisión. Usted ahí sentado tiene un lente puesto. Algunos tenemos lentes de verdad, como yo, que no vemos de lejos. Pero usted tiene un lente invisible. Y usted ve el mundo desde ese lente. Y si se habla del aborto, usted tiene un lente con el cual usted piensa y cree del aborto. Y si se habla de que la verdad es absoluta, hay algunos que tienen el lente del relativismo. No, es que la verdad no es absoluta, la verdad es relativa. Entonces cada persona tiene un lente distinto.
Y algunos tienen la misma cosmovisión, por eso se llevan bien. Y otros, cosmovisiones que difieren, maneras de ver el mundo que difieren. Por eso se forman las disputas y por eso fue que Charlie Kirk, la semana pasada, le pusieron una bala en su cuello. Porque hubo una disputa entre maneras de ver el mundo, de cosmovisiones distintas. Y hermano, una cosmovisión es el lente con el que una persona interpreta la realidad y toma decisiones en la vida. Así que dependiendo del lente que tú tengas, dependiendo de la manera en que tú ves el mundo, es que tú ves los acontecimientos que suceden. Es como tú tomas decisiones. Y una cosmovisión es, como le decía, es como un par de gafas. Una cosmovisión es como un par de gafas. Estas fueron las únicas gafas que encontré. No me vaciles, son de mujer. Gracias a mi suegra. Yo no uso muchas gafas. Me he comprado 2 pares de gafas en mi vida. Es como un par de gafas. Es el conjunto de creencias o suposiciones que moldean cómo ves a Dios, cómo te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Y esas creencias guían tus decisiones que tomas cada día. Pero la pregunta es, ¿tus gafas están moldeadas por la verdad de Dios o por los ideales de la cultura? La manera en que ves el mundo está moldeado por la palabra o por los ideales que te enseñaron en la escuela o en la universidad o en el hogar. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Y mira lo que dice el American Worldview Inventory. Es una encuesta anual a gran escala que examina las creencias y comportamientos de los adultos estadounidenses. Se enfoca en lo que las personas creen acerca de la verdad, del propósito, de Dios, de la moralidad, de la familia, el estilo de vida y de la cultura. Y luego compara esas respuestas a la cosmovisión bíblica. Y miren, George Barna y el Cultural Research Center de Arizona Christian University definen una cosmovisión bíblica como la capacidad de pensar y vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Eso es una cosmovisión bíblica. Una cosmovisión bíblica o la manera en que vemos el mundo o esas gafas que se supone que todos tengamos. Una cosmovisión bíblica es cómo vemos al mundo, pero con el lente bíblico. Y estas personas, George Barna y la American Worldview Inventory, hicieron unas preguntas en 7 categorías de creencia y conducta. Y mira, esta es la primera pregunta que ellos le hacen a las personas. Dios, la creación y la historia. Las personas creen que Dios es el creador todopoderoso, omnisciente y aún activo hoy. Y esa es la primera pregunta y contesta sí o no. ¿Ven la historia como la historia de Dios o como eventos al azar? Y entonces tienes que contestar sí o no. Y luego se mueven a la naturaleza humana y el propósito y surge la pregunta, ¿la naturaleza humana es básicamente buena o pecadora? Y ahí pones sí o no. ¿La vida tiene un propósito dado por Dios o es autocreado? Sí o no. Luego se mueven a la próxima categoría, que las preguntas son de pecado, salvación y relación con Dios. Y las preguntas son las siguientes. ¿La salvación es por gracia, solo a través de Jesús? ¿Sí o no? ¿Es la Biblia confiable para la salvación? ¿Sí o no? Luego se mueven a la próxima categoría, familia y valor de la vida. ¿El matrimonio es entre un hombre y una mujer? ¿Sí o no? ¿La vida humana es sagrada, comenzando desde la concepción? ¿Sí o no? Eso tiene que ver con el aborto. Estilo de vida, conducta y relaciones. ¿Practican las personas perdón, la honestidad, pureza sexual, generosidad? ¿Sí o no? Las últimas 2 categorías, fe y luego moralidad ética. Y la de la fe es, ¿la Biblia es autoridad en la toma diaria de decisiones? ¿Sí o no? ¿Ustedes oran, adoran y participan constantemente en la iglesia? ¿Sí o no? Y en cuanto a moralidad y ética, ¿la verdad es moral? ¿La verdad moral es absoluta o relativa? ¿Sí o no? Y la última pregunta, ¿las decisiones deben guiarse por la escritura o por los sentimientos de la sociedad? ¿Sí o no? Y este es el dato que sale de esta encuesta. Solo alrededor del 6% de los adultos estadounidenses, 6%, se califican como personas con una cosmovisión bíblica.
lo que sugiere que un 94% de las personas encuestadas no tienen una cosmovisión bíblica. Y nos preguntamos por qué choca la gente tanto con la iglesia. Porque ya la gente no ve el mundo desde la perspectiva bíblica. Lo ven desde la perspectiva ideológica. Y por eso es que la ideología mató a aquel joven. Hermanos, 94%, muchos que se identifican como cristianos, no tienen un lente bíblico. Hermanos, si usted choca mucho con las cosas de la Biblia, tenga cuidado, posiblemente usted tiene el lente equivocado. Tal vez usted tiene el lente equivocado. Y hay un montón de pares de gafas como las que yo tengo aquí. Ay, se multiplicaron aquí las gafas. Un montón de pares de gafas. Y tenemos, hermanos, las gafas ideológicas. Yo sé de quién es esta. Tenemos las gafas ideológicas de izquierda y de la derecha política. Ven todo en términos de justicia social, redistribución. También tenemos las gafas del nacionalismo, del globalismo. Hermanos, tenemos las gafas. También hay personas que ven el mundo, y cuando digo gafas es la manera en que las personas ven el mundo. Y vemos personas que tienen las gafas de la cultura, de la sociedad y del feminismo extremo, del machismo. Gente que tiene las gafas y ven el mundo como con la ideología del individualismo, del colectivo, del consumismo. Y hay personas con gafas filosóficas, con las gafas del relativismo. Personas que ven el mundo, incluyendo cristianos, como con las gafas filosóficas del relativismo, de la nueva era, del humanismo secular. Y tenemos personas que ven el mundo desde el punto de vista del materialismo, que todo es éxito, todo es dinero, todo es estatus, todo es lujo. Otros se ponen las gafas del hedonismo, que lo que busca es el placer, la comodidad, evitando el dolor a toda costa. Pero la pregunta en esta mañana, iglesia, es: ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Cómo debemos nosotros ver el mundo? ¿Cómo tú y yo se supone que veamos las cosas que pasan allá afuera? Que cuando se pone una noticia en las redes o en la televisión, ¿cómo se supone que tú y yo como cristianos veamos el mundo? Hermanos, y ahí es que Pablo comienza a cambiar el discurso, porque desde Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 10 y 11, Pablo está presentando y hablando del pecado, de la gracia de Dios, está hablando de la justificación, está hablando de la santificación, está hablando del papel de Israel, el papel de los gentiles. Pero cuando llega el capítulo 12, el apóstol Pablo, después de haber desarrollado toda una enseñanza a lo que le llamamos la ortodoxia, que es la enseñanza de la verdad, Pablo toma un giro significante, como si cambiara de curso en una calle, y comienza a presentarnos ortopraxia. Hermanos, y por eso están estos pupitres aquí, porque todos hemos estado tal vez en una escuela y nos hemos sentado en unos pupitres de estos. Y por eso está esta pizarra aquí, porque tal vez todos hemos copiado desde una pizarra. Y Pablo estaba enseñando teoría y nos estaba enseñando la verdad del evangelio. Pero cuando llega el capítulo 12 dice: ¿qué es lo que pasa cuando te levantas de esa silla? Y se acaba la teoría. Cuando sales allá afuera a la calle, entonces estamos hablando de que la verdad tiene que ser puesta en práctica. Y eso es lo que pasa muchas veces, porque muchas personas no quieren saber de Dios y de la iglesia, porque una cosa se predica, pero no es lo mismo que se vive. Porque muchos solamente viven en la ortodoxia, pero se les olvida la ortopraxia. Muchos saben mucha Biblia, pero se les olvida que la Biblia hay que ponerla en práctica. No es levantar las manos aquí y decir un gloria a Dios. Es que cuando estamos allá afuera podamos cumplir con lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, que lo leímos. Y Pablo nos ha hablado de ortodoxia, que es enseñanza de la verdad. Nos ha dicho quién es Dios, qué ha hecho Dios, qué significa la fe, qué es la justicia, qué es la gracia. Pero ahora nos está llevando
a que seamos prácticos. Por eso Él dice, por tanto, y aquí es que marca la transición, por tanto, o así que hermanos, les ruego. Así que hermanos, les ruego. Después de todo lo que Pablo les ha dicho acerca del Evangelio y de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, en el capítulo 12 Pablo dice, así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho, por lo que Él nos acaba de explicar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Pablo nos está diciendo o le dice a los romanos, les ruego por las misericordias que Dios ha tenido, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, santo, delante de Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Hermanos, y desde el capítulo 12 hasta el 15, Pablo habla de ética y de vida en comunidad, de relaciones interpersonales, de deberes sociales. Pero ese versículo 1 y 2, que son tan famosos, constituyen la introducción a esta ética de vida cristiana. Pablo nos está presentando unas gafas diferentes, una manera en la que nosotros como cristianos debemos de vivir y actuar. Que es como el mundo puede identificar que somos cristianos, porque si nos parecemos a aquellos que están allá, ¿quién va a querer ser parte de este movimiento? Hermano, y cuando hacemos un análisis profundo de Romanos capítulo 1, versos del 1 al 2, y vemos que Pablo utiliza estas palabras, sacrificio vivo, puede traer una confusión. Pero Pablo lo que está utilizando otra vez, como a lo largo del libro de Romanos, es una metáfora revolucionaria, iglesia. Porque cuando Pablo está diciendo que deben de presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, todos sus destinatarios sabían de qué él estaba hablando. Hermanos, el pueblo de Israel, los judíos a los que él escribía y los griegos participaban de sacrificios. Y ellos sabían que cuando tú tomas un sacrificio, un cordero, o la ofrenda que fuese que se pusiese en un altar, aquella ofrenda moría. Llegaba viva al altar, se ponía en el altar y se sacrificaba. Y aquella ofrenda moría, era un sacrificio muerto. Pero Pablo, que le está hablando a los judíos que entendían lo que era un sacrificio, que a la vez que esa ofrenda se ponía ahí no se podía volver a tomar. Y los grecorromanos, el mundo grecorromano, los griegos sabían también, porque tenían templos de múltiples deidades a los que también le ofrecían sacrificio. Y Pablo combina dos palabras que son contradictorias. Y Pablo crea lo que se llama una paradoja. Una paradoja, dos ideas contradictorias que no combinan. Y dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Toma la palabra vivo, toma la palabra sacrificio y las pone juntas. Y dice, sacrificio vivo. Es una contradicción, porque ningún sacrificio permanece vivo. Si es un sacrificio, está muerto. Así que Pablo une estos dos conceptos. ¿Y cómo podría un sacrificio por propia naturaleza estar vivo? Pero iglesia, el punto central que Pablo intenta comunicarle a los romanos es el siguiente: que la adoración que a Dios le agrada en esta nueva era del nuevo pacto ya no consiste en la ofrenda de animales muertos, consumidos por el fuego, sino en la ofrenda de nuestras propias vidas. Y como esto es una metáfora, déjame decirte que el sacrificio que a Dios le agrada que tú y yo hagamos es que tú y yo seamos una ofrenda y que nos entreguemos a Él de manera total y diaria. Por eso cuando tú y yo nos entregamos completamente a Dios, es un sacrificio. Porque servirle a Dios en este tiempo es un sacrificio. Y es un sacrificio vivo. Porque cuando nos entregamos a Él, aunque seguimos vivos, es una entrega diaria. Es una entrega total. Así que Pablo lo que está diciendo, hermanos, ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10.
hasta el capítulo 11. Cómo se entregó por ti, por mí, cómo murió en la cruz, cómo nos justificó, cómo nos entregó la salvación gratuitamente. Hermanos, y quiero aclarar que la palabra dice en Hebreos capítulo 10 que Cristo es el sacrificio final. No es que tú y yo tenemos que hacer un sacrificio como el que Cristo hizo. Jesucristo es el sacrificio final y perfecto que murió una vez por todos los pecados. Pero Pablo lo que está usando aquí es una metáfora. ¿Cómo se vive la vida cristiana? ¿Cómo se supone, hermano? Esto es una metáfora que intenta comunicar cómo debe ser nuestra entrega, iglesia, nuestra entrega por Dios. Después de todo lo que Pablo le ha dicho a los romanos, es lo que le está diciendo Cheo a los romanos. Después de todo lo que le ha dicho, que la reacción nuestra al evangelio debe ser una entrega total, absoluta y diaria. ¿Alguien dice amén? Y en este caso entregamos totalmente nuestras vidas a Dios como sacrificio diario. Y esa frase, presentad vuestros cuerpos, también es significativa, hermano. En el pensamiento hebreo, el cuerpo representa a la persona en su totalidad: mente, emociones, voluntad y físico, como predicaba nuestro hermano el viernes. No se trata solamente de ofrecer nuestras acciones externas, sino de entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos a Dios. Hermanos, es un llamado de adoración integral. Este sacrificio es descrito además como santo y agradable. Finalmente, Pablo describe esta ofrenda como nuestro culto racional. Y la palabra griega no se refiere simplemente a culto racional en el sentido de intelectual, sino a una adoración que es lógica, que es razonable y que es conforme al Logos, la palabra y nuestro Señor Jesucristo. Es una entrega total. Lo que Dios nos está pidiendo es una entrega total. Y entregarnos totalmente a Dios es la única respuesta lógica y coherente de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Si Él entregó toda su vida y llevó allí tu maldad y mi maldad, la única respuesta coherente a la teoría que Pablo acaba de enseñar es que mi práctica sea una entrega total al Dios que murió por mí en una cruz. Después de detallar la profundidad de nuestro pecado, la inmensidad de la gracia de Dios en la justificación, la santificación y la glorificación, la única respuesta es ofrecer todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ya no es una adoración como la del Antiguo Testamento basada en rituales. Es una adoración intencional, inteligente y fundamentada en la verdad del Evangelio. Sacrificio vivo es una metáfora revolucionaria que define la adoración. Hermanos, y cuando vamos al verso número 2, después que Pablo le está diciendo a los romanos que cómo debe ser su adoración, cómo debe ser su reacción al Evangelio, cómo deberíamos de reaccionar al Evangelio. Deberíamos de reaccionar con una entrega absoluta. Después de eso, él le dice en el versículo 2 del capítulo 12, no se conformen a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí Pablo establece un contraste directo entre dos fuerzas que se oponen: la conformidad con el mundo y la transformación por Dios. Porque el mundo tiene moldes que son como estas gafas de las que les decía, diferentes tipos de ideología que son los moldes en los que el mundo nos mete. Y pensamos que la palabra o que el evangelio es un molde, pero esas ideas también son moldes en los que el mundo te trata de encajar. Y Pablo le está diciendo, no se conformen, no os conforméis a este siglo. La palabra griega para conformar proviene de Shema, que se refiere a una forma exterior o a un... ¿Cuántos han visto una oruga? ¿Cuántos saben lo que es una oruga?
¿Cuántos han visto cómo la oruga pasa de etapa en etapa? Ese proceso es una metamorfosis. Cuando ya la oruga se convierte en mariposa, más nunca volverá a ser una oruga. La palabra es metamorfo, la cual obtenemos de la palabra metamorfosis. Esta no es una palabra que Pablo usa a la ligera. Solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Y Pablo utiliza esta palabra significativa. Por lo tanto, la transformación que Pablo describe no es un cambio superficial del comportamiento, sino una metamorfosis radical, fundamental, que viene desde adentro hacia afuera. Es un cambio que Dios comienza a producir desde dentro de nuestro corazón. Y cuando Dios comienza a transformarte, la gente comienza a verlo en tu exterior. Es un cambio de tu esencia misma, de quien tú eras, a lo que Dios quiere que tú seas. Hermanos, pero lo que impulsa la transformación en todos y cada uno de nosotros es la renovación de la mente. Por eso dice en el verso 2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. ¿Cómo ocurre esta transformación? A través de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo mismo tuvo una transformación de su entendimiento. Pablo perseguía a la iglesia, mataba a cristianos. Él iba a apedrearlos. Dice la palabra que cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir de la iglesia, la ropa de Esteban la pusieron a los pies de Pablo. Que todavía no era Pablo, era Saulo de Tarso. Pablo no había sido transformado, pero es testimonio de que cuando chocamos con el caballero de la cruz, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados. Ya no nos podemos quedar igual. De un asesino a un predicador, de un asesino al hombre que más libros escribió en el Nuevo Testamento y que hoy estamos hablando de él. Esa es la transformación que Dios hace. Pablo también fue transformado. Yo he sido transformado. Y yo sé que todos y cada uno de los que estamos aquí estamos siendo transformados diariamente. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento, iglesia. Tenemos que ser renovados en lo que pensamos, en lo que está en nuestra mente. Tenemos tantas cosmovisiones, tantas maneras de ver al mundo. Pero a veces no vemos el mundo como Dios lo ve. No vemos el mundo como su palabra lo ha establecido. Es tiempo de que seamos transformados. Es tiempo de que nosotros, iglesia, cambiemos nuestra manera de pensar. Y una de las preguntas que estuve utilizando desde el principio de año en reuniones y en ocasiones que pude estar o he podido hablar con algunos, la pregunta siempre ha sido: ¿cuál es la próxima etapa de tu transformación? ¿Qué es lo próximo que tú vas a permitir que Dios transforme en tu vida? Porque si has llegado hasta aquí, ya Dios algo ha hecho en tu vida. Pero a veces quedan aún lentes, aún quedan ideologías, cosmovisiones, y parece que todavía están chocando con lo que dice la palabra de Dios. Y es que, ¿qué gafas tienes puestas hoy? ¿Qué pensamientos tienen que ser renovados? ¿Qué cosas tienes que dejar ir ya para que la transformación de Dios se dé en tu vida? Hermanos, y es que la transformación de Dios es lo que necesitamos hoy en cada uno de nosotros. La transformación de Dios, la renovación de la mente es lo que la nación necesita hoy. No necesitamos más personas en la derecha política de Estados Unidos ni en la izquierda. No necesitamos más personas que adopten ideologías del mundo, porque el mundo sigue de mal en peor.
Tenemos que adoptar la ideología del reino, las ideas del reino de Dios, del evangelio de Jesucristo, que Pablo mismo dijo en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Iglesia, el evangelio es el poder que cambia. El evangelio nos lleva en un mundo que busca venganza a un mundo que sabe y es capaz de reconciliarse y pedir perdón. Por eso Pablo en el capítulo 12, yo no iba a hablar de esto, pero lo voy a hacer cuando usted sigue leyendo. Dice la palabra en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Hermanos, tenemos que amar de verdad. No podemos fingir el amor entre nosotros, ni el amor por los demás. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. El verso 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Esto es lo que hace el evangelio. Esto es lo que hace el evangelio cuando nos transforma. Podemos estar atribulados y sufridos, pero seguimos de pie. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Cuando alguien te persigue, bendícelo. Cuando alguien se levanta en tu contra, ora por él. Esto es lo que el evangelio hace en nosotros cuando nuestra mente es renovada. Gozaos con los que se gozan, lloramos con los que lloran. Dice el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. Si alguien te hace mal, no le pagues mal. Eso es lo que hace el evangelio cuando tu mente ha sido renovada. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Busquemos la paz con todas las personas que nos rodean. El verso 12. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Quién hace esto en el mundo? ¿Quién, si su enemigo? ¿Se acuerdan cómo Gigi Ávila perdonó al que mató a su hija? ¿Quién haría eso? Pero eso es lo que el evangelio produce en nosotros. Eso es lo que el evangelio produce en nosotros. Dice, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Sabes que cuando tú haces esto con los que te persiguen, con los que te ultrajan, ¿tú sabes qué? Cuando tú vas a una persona que te ofendió a ti y tú vas y le pides perdón, esa persona se va a quedar, ¿pero por qué me pide perdón? Si yo lo ofendí. Y ahí está siendo la semilla y el amor de Dios siendo sembrado. Y ascuas de fuego la amontona sobre su cabeza. Y cuando tú pides perdón de verdad, de corazón, aunque te haya ofendido y tú vas y le dices, te quiero pedir perdón. Punto, se acabó ya. Quiero pedirte perdón. Me quiero reconciliar contigo. Ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. A veces queremos traer personas al evangelio. Y esa es la mejor manera de traer personas al evangelio. ¿Sabías? Que tenemos un problema. Y aunque tú no fuiste el causante del problema, tú pides perdón y tú dices, pero ¿cómo yo voy a pedir perdón si me ofendieron a mí? Es que eso es lo que nos llama Jesús. Eso es lo que haría el evangelio. El evangelio vino a reconciliar, no a dividir. Por eso yo no creo en las ideologías de izquierda y de derecha, por más conservadores que sean los de derecha. No creo en esto. Porque el evangelio unifica, el evangelio reconcilia, el evangelio nos une, el evangelio no nos destruye. Por eso el verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A eso nos llama el Señor en este tiempo, iglesia. Así que si a alguien le tienes que pedir perdón, aunque te hayan ofendido a ti, ve y hazlo.
Porque esa es posiblemente la manera en que esa persona va a conocer el Evangelio de Jesucristo y el cambio, la transformación que ha hecho en ti. ¿Qué gafas tienes puestas hoy? Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, nos dice que nos quitemos las gafas deformadas de este siglo, las ideologías de este siglo, y nos pongamos las gafas de Dios, Porque ¿cuántos han usado espejuelos que no tienen su receta? Como usted ve, distorsionado, ¿verdad? Distorsionado. Pues así mismo sucede. Cuando tú tienes la visión del feminismo, cuando tú tienes la visión del machismo, cuando tú tienes las gafas de las ideologías de este tiempo, cuando tú tienes las gafas de la izquierda y de la derecha, estás viendo el mundo con distorsión. Pero cuando tú te pones las gafas del Evangelio de Jesucristo, comienzas a ver a la gente como lo que son almas de salvación. Comienzas a ver a tu vecino no como un enemigo, como una alma de salvación. Comienzas a ver a los jóvenes con la compasión que nos da el Señor. Pero todo esto sucede cuando nuestra mente es una mente que está renovada. Nuestra cosmovisión, iglesia, debe ser bíblica. Nosotros no podemos estar moldeados a lo que el mundo cree, ni a lo que el mundo enseña, y las diferentes escuelas ideológicas. Y que en ocasiones lo que el maestro pone en la universidad, ahí la pizarra, es que te está cambiando tu lentecito. Te está dando una forma de ver el mundo distorsionada, y por eso de repente tus ideas comienzan a chocar con las ideas de la palabra. Es que cambiaste de mente, cambiaste de cosmovisión, cambiaste los espejuelos que te dieron de la palabra de Dios, y ahora estás viendo borroso. Dios nos llama a una mente renovada, a tener una perspectiva bíblica sobre la crianza, sobre el matrimonio, sobre la vida familiar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso, iglesia? Tú tienes tu Biblia, búscala, que ya estoy terminando. Busca Romanos capítulo 12. Porque muchas personas luchan con saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Qué Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué Dios tiene conmigo? Pues ahí en ese mismo versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios tiene contigo y con tu vida? Es tiempo de renovar la mente. ¿Sabes por qué todavía no te has dado cuenta de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Porque tienes la visión equivocada. Tienes las gafas equivocadas. Estás viendo el mundo con los lentes equivocados. Tienes que comenzar a ver las cosas que están a tu alrededor. Tienes que comenzar a ver a tu esposa con los lentes de Dios. Tienes que comenzar a ver a tus hijos con los lentes de Dios. Tienes que comenzar a ver a tu familia, a tus papás con los lentes de Dios. Tienes que comenzar a ver a tus amigos con los lentes de Dios. Tienes que comenzar a ver a tus compañeros en el trabajo con los lentes de Dios. Tienes que comenzar a ver todo lo que te pasa con los lentes de Dios, y así vas a entender la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, que es agradable y es perfecta. Ponte de pie en esta hora. Gloria al Señor. Siervo. Yanis.